Hola, bienvenidos a mi canal La Vida Sin Guión. Vale, hay algo sobre el autismo que lleva muchísimo tiempo rondándome la cabeza, porque siento que durante años nos han explicado el autismo desde fuera, como si lo importante fuese únicamente cómo se comporta la persona. Si mira los ojos, si habla mucho o poco, si parece sociable, si encaja, si parece rara, pero casi nunca se habla de cómo se siente vivir así por dentro. Y sinceramente, cuanto más leo y más escucho testimonios reales, más creo que hemos entendido muchísimas cosas completamente al revés. Porque imagina entrar en una habitación y escuchar el zumbido de la electricidad pasando por las paredes. O sentir una etiqueta de la ropa como si te estuviera arañando la piel. O estar tan saturada mentalmente que el cerebro se olvide incluso de avisarte de que tienes hambre. Y mientras todo esto está pasando, encima tienes que parecer normal. Y aquí entra una palabra de la que se está hablando muchísimo ahora, que es el masking, el enmascaramiento, que básicamente es aprender a actuar. Aprender a qué cara poner, cuándo sonreír, cuándo hablar, cómo reaccionar, qué decir para no parecer rara. Y esto pasa muchísimo en mujeres, porque durante años el autismo se estudió casi exclusivamente en niños y hombres. Entonces, muchísimas niñas crecieron pensando simplemente que había algo defectuoso en ellas, porque claro, si desde pequeña aprendes a copiar cómo actúan los demás, desde fuera pareces funcional. Pero por dentro puedes estar completamente agotada. Y esto me impactó muchísimo cuando empecé a leer sobre ello, porque muchísimas mujeres descubren que son autistas ya de adultas, después de años de ansiedad, depresión, ataques de pánico, problemas alimenticios, agotamiento mental, y muchas veces lo descubren porque diagnostican a sus hijos y de repente escuchan describir al niño y se reconocen ellas. Imagínate el impacto que tiene eso. Pasarte media vida pensando, ¿qué me pasa? Pensando que eres demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado rara. Y de repente descubrir que igual no estaba rota, que igual simplemente nadie había entendido cómo funcionaba tu cerebro. Y aquí hubo una parte que me explotó completamente en la cabeza. Resulta que el cerebro autista procesa muchísima más información al mismo tiempo. Es como si un cerebro neurotípico tuviera filtros automáticos y el cerebro autista no pudiera apagar cosas. Entonces, mientras tú estás hablando tranquilamente con alguien, su cerebro quizá está procesando la luz, el ruido, la textura de la ropa, el olor del ambiente, la voz de otra mesa, el ruido de una nevera, todo al mismo tiempo. Y claro, luego llega la típica frase de qué exagerado, pero quizá no es exageración, quizá realmente lo están sintiendo así. Y eso cambia muchísimo la manera de verlo, porque una cosa es pensar que alguien exagera y otra entender que su sistema nervioso realmente está colapsando. Y claro, vivir así agota muchísimo. Porque encima no solo tienes que gestionar el ruido que hay de fuera, también tienes que parecer tranquila mientras lo haces. Y aquí hay algo que me parece durísimo. Hay estudios que hablan de niveles de estrés comparables a soldados en guerra. Sí, soldados en guerra. Imagínate vivir con el sistema nervioso constantemente en alerta y encima intentando encajar socialmente. Porque esa es otra.
muchísimas personas autistas viven sintiendo que están interpretando un personaje. Como estar en una obra de teatro sin guión, observando constantemente a los demás para entender cómo hay que actuar, qué expresión poner, cuándo reírte, cuándo mirar, cuándo hablar, cuándo callarte. Y sinceramente, creo que muchísima gente no entiende el agotamiento brutal que genera vivir así. Y luego está el tema de la empatía, porque durante años se dijo que las personas autistas tenían menos empatía. Y honestamente, cada vez me cuesta más creer eso, porque creo que muchas veces sienten demasiado. Lo que pasa es que quizá no lo expresen de la manera que el resto espera. No siempre con contacto visual, no siempre con conversaciones emocionales típicas, no siempre diciendo exactamente lo que supone que hay que decir. A veces muestran cariño compartiéndote durante horas algo que les apasiona o simplemente estando contigo en silencio. Y sinceramente, porque eso vale menos, porque muchas veces parece que solo consideramos válidas las emociones expresadas de forma neurotípica. Y hay historias que me parecen brutales. Personas que soportan abrazos que físicamente les generan muchísimo rechazo, solo porque saben que alguien que quieren necesita ese abrazo. Y perdón, pero eso no me parece falta de empatía. Eso me parece amor, atravesando una barrera enorme. Y otra cosa que me hace pensar muchísimo, y es cómo nos comunicamos los neurotípicos. Porque seamos sinceros, nos comunicamos fatal muchas veces, pero fatal. Indirectas, dobles sentidos, normas invisibles, mensajes ambiguos. Esperamos constantemente que la gente adivina lo que queremos decir. Y luego llamamos raras a las personas que necesitan claridad. Pues igual el problema no es solo suyo. Porque honestamente, yo creo que el mundo entero está construido sobre normas invisibles. Y la mayoría ni siquiera nos damos cuenta porque crecimos dentro de ellas. Pero cuando alguien necesita instrucciones claras, de repente parece que molesta. Y quizá ahí hay una falta de empatía, pero enorme también, ¿eh? Pues porque siempre esperamos que las personas autistas hagan el esfuerzo de entender nuestro idioma social. Que no. Pero rara vez hacemos nosotros el esfuerzo de hablar más claro. Y creo que precisamente por eso tanta gente autista acaba completamente agotada. Porque el mundo entero parece pedirles constantemente que escondan quiénes son. Y sinceramente, eso tiene que doler muchísimo. Pero también creo que hay algo bonito en todo esto. Porque cuanto más profundizas en el tema, menos parece un cerebro roto y más parece simplemente un cerebro distinto.
intentando sobrevivir en un sistema diseñado para otro tipo de personas. Y creo que entender eso cambia muchísimo la forma en la que miras a alguien. Porque igual no necesitamos que todo el mundo funcione igual. Igual necesitamos empezar a construir un mundo donde no todo el mundo tenga que fingir para sobrevivir. Y hasta aquí el tema de hoy. No dejéis de seguirme y escribirme en comentarios, ¿vale? Podéis compartir también, ¿vale? Si os ha gustado la charlita que os he dado, no dejéis de ponerlo en comentarios y suscribiros a mi canal para no perderos nada de la vida seguida. Nos vemos.